En este tiempo de Adviento continuamos con las meditaciones del obispo Ray. Esta vez leemos en Mateo capítulo 2 del versículo 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. No se sabe quiénes eran estos magos. Sus nombres y su lugar de procedencia también se nos ha ocultado. Lo único que se nos dice es que venían del oriente. Si eran caldeos o si eran árabes, no podríamos afirmarlo. Si aprendieron que habían de esperar la venida de Cristo de las 10 tribus que estuvieron en la cautividad, o de las profecías de Daniel, no lo sabemos. Poco importa quiénes eran. Lo que más nos atañe de su historia es la profusa instrucción que contiene. Estos versículos nos enseñan que puede haber verdaderos siervos de Dios en lugares donde no esperaríamos encontrarlos. El Señor Jesús tiene muchos escogidos como estos magos. Sus historias terrenales quizás sean tan poco conocidas como la de Melquisedec, Jetro o Job, pero sus nombres están en el libro de la vida, y cuando sea manifestado Jesucristo, ellos serán hallados con Él. Es bueno que recordemos esto. No debemos recorrer la tierra y apresurarnos a decir: no hay fruto en ella. La gracia de Dios no pertenece exclusivamente a ciertos lugares ni a ciertas familias. El Espíritu Santo puede conducir almas a Cristo sin la ayuda de ningún medio externo. Los hombres pueden nacer en lugares de la tierra que están en tinieblas, como estos magos, y aún así ser hechos como ellos, sabios para la salvación. En este mismo momento hay algunos en camino hacia el cielo, de los que la Iglesia y el mundo no saben nada. Florecen en lugares secretos, como el lirio entre los espinos, y parecen malgastar su dulzura en el aire del desierto. Pero Cristo los ama y ellos aman a Cristo. Estos versículos nos muestran, en segundo lugar, que no siempre los que tienen los mayores privilegios religiosos son quienes les dan más honor a Cristo. Podríamos haber pensado que los escribas y los fariseos habrían sido los primeros en dirigirse rápidamente a Belén al oír el más mínimo rumor de que había nacido el Salvador. Pero no fue así. Unos pocos extranjeros desconocidos de una tierra lejana fueron los primeros, salvo los pastores que menciona San Lucas,
en regocijarse por su nacimiento. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, dice el apóstol Juan. Qué imagen tan lúgubre de la naturaleza humana. ¿Cuántas veces vemos suceder esto mismo entre nosotros? ¿Cuántas veces son precisamente quienes viven más cerca de los medios de gracia los que más los descuidan? Qué gran verdad la del viejo refrán. Cuanto más cerca de la iglesia, más lejos de Dios. La familiaridad con las cosas sagradas tiene una terrible tendencia a hacer que los hombres las desprecien. Hay muchos que, por la situación y conveniencia de los lugares donde viven, deberían ser los primeros en la adoración de Dios, y sin embargo son siempre los últimos. Hay muchos de quienes se podría esperar con razón que fuesen los últimos, y siempre son los primeros. Estos versículos nos muestran, en tercer lugar, que puede haber conocimiento de la Escritura en la mente sin haber gracia en el corazón. Se nos dice que el rey Herodes convocó a los principales sacerdotes y a los escribas para averiguar dónde había de nacer el Cristo. Se nos dice que le dijeron una respuesta inmediata y demostraron tener un conocimiento muy preciso del texto de la Escritura. Pero jamás fueron a Belén a buscar al Salvador que había de venir. No creyeron en él cuando llevó a cabo su ministerio entre ellos. Sus mentes eran mejores que sus corazones. Tengamos cuidado de no estar satisfechos con nuestro conocimiento intelectual. Es una cosa excelente cuando se utiliza debidamente, pero un hombre puede tener mucho y aún así perecer eternamente. ¿En qué posición se encuentran nuestros corazones? Esta es la gran pregunta. Un poco de gracia es mejor que muchos dones. Los dones por sí solos no salvan a nadie, pero la gracia conduce hasta la gloria. Estos versículos nos muestran, en cuarto lugar, un espléndido ejemplo de diligencia espiritual. ¿Cuánto les debió de costar a estos magos viajar desde sus países hasta la casa donde nació Jesús? ¿Cuántos fatigosos kilómetros de viaje? Las molestias que se toma un viajero oriental son mucho mayores que las que nosotros en nuestros países podemos comprender siquiera. La cantidad de tiempo que llevaría hacer semejante viaje debía de ser por fuerza enorme. Los peligros del camino no eran pocos ni pequeños, pero ninguna de estas cosas los detuvo. Se habían propuesto en sus corazones ver al Rey de los judíos que había nacido. Y no descansaron hasta que lo vieron. Son una prueba para nosotros de la realidad del viejo refrán: el que la sigue, la consigue. Bueno sería para todos aquellos que profesan ser cristianos estar más dispuestos a seguir el ejemplo de estos buenos hombres. ¿Dónde está nuestra disposición a negarnos a nosotros mismos? ¿Qué molestias nos tomamos por los medios de gracia? ¿Qué diligencia mostramos al seguir a Cristo? ¿Qué nos cuesta nuestra religión? Estas son preguntas serias. Merecen ser consideradas seriamente. Los verdaderos sabios son los que temen, y son muy pocos. Estos versículos nos muestran, por último, un tremendo ejemplo de fe. Estos magos creyeron en Cristo, aunque no lo habían visto nunca. Pero eso no es todo. Creyeron en Él, aunque los escribas y los fariseos dudaban. Pero de nuevo, eso no es todo. Creyeron en Él cuando lo vieron siendo un bebé en el regazo de María y lo adoraron como Rey. Ese fue el acto supremo de su fe. No vieron ningún milagro que los convenciera. No oyeron ninguna enseñanza que los persuadiera. No vieron ninguna señal
de divinidad ni grandeza que les hiciera estremecerse. No vieron nada más que un niño recién nacido, indefenso y débil, que necesitaba ser cuidado por su madre, como cualquiera de nosotros. Y sin embargo, cuando vieron a aquel niño, creyeron ver al divino Salvador del mundo. Postrándose, lo adoraron. No encontramos una fe mayor que esta en toda la Biblia. Es una fe que merece ponerse a la misma altura que la del ladrón arrepentido. El ladrón vio a uno que moría como un malhechor y sin embargo se dirigió a él en oración y le llamó Señor. Los magos vieron a un bebé recién nacido en el regazo de una mujer pobre y sin embargo lo adoraron y confesaron que él era el Cristo. Bienaventurados en verdad quienes creen de tal forma. Esta clase de fe es la que Dios se complace en honrar. Vemos prueba de ello aún en este día. Donde quiera que se lee la Biblia, se da a conocer el modo en que se comportaron estos magos y se cuenta en memoria suya. Sigamos los pasos de su fe. No nos avergoncemos de creer en Jesús y confesarlo, aunque todos los que nos rodeen permanezcan indiferentes y escépticos. ¿Acaso no tenemos 1000 veces más pruebas que las que tuvieron los magos para creer que Jesús es el Cristo? Las tenemos sin lugar a dudas. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? Vamos a orar. Padre, danos la fe, que en este tiempo de Adviento, en el que recordamos la venida de nuestro Señor, el nacimiento, el haberse hecho uno de nosotros para nuestra salvación, que podamos creer en este Cristo que vino por nosotros, que se entregó por nosotros. Señor, danos esa fe. La necesitamos para vivir eternamente junto a vos, pero también la necesitamos para compartir, para llegar a otros con tu mensaje, para que en este tiempo que se acerca y que hacemos un balance entre lo que sucedió en el año y lo que esperamos en el próximo, podamos también pensar cuánto más necesitamos creerte a vos para llevar tu mensaje a otros que lo necesitan. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.